Muy buenas tardes. Hola, doctor. Vamos a... Eso es cierto. Órale. Hola, mi amorcito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vamos a visitar en esta tarde con la tercera parte de estas actividades de tumores renales. Bienvenidos todos. Esta sería la tercera parte, y falta una cuarta parte en la cual vamos a ver algunos tumores que son un poco más raros, ¿verdad? Pero, por ejemplo, nos faltan los tumores mesenquimales y los tumores también del sistema hematopoyético. Bueno, y como se recuerdan, tenemos esta sería la bibliografía que estamos utilizando, ¿verdad? Estamos utilizando, ya vimos, vamos a verlo también en vejiga urinaria, ¿verdad? Vamos a ver un poquito sobre cómo se corta la vejiga urinaria. Ese es el libro de texto prácticamente de estas presentaciones, que es la patología diagnóstica genitourinaria. Tenemos también este libro que estamos estudiando, que es el manual de patología quirúrgica, algo antiguo, pero muy bueno con respecto a las escalas macroscópicas. Vamos a hablar un poquito de inmunistoquímica, el libro de Fletcher, el libro de citopatología también, ¿verdad? Y disculpen, esto lo vamos a cambiar. Es el capítulo número 25, el que toca para estos próximos 15 días, por favor. Es para la comprobación de lectura del libro de Rosay, capítulo número 25, que el tema es tumores de vejiga, no es tumores, es patología quirúrgica de la vejiga urinaria. Eso sería lo que vamos a estar viendo en esta parte. Muy bien, entonces ya principiando la actividad propiamente dicha, pues vamos a hablar un poco de lo que es el tema que teníamos pendiente, es los tumores malignos, ¿verdad? El riñón, y uno de esos tumores pues es el carcinoma de células renales, variedad cromófobo. Cuando hablamos del carcinoma de células renales, variedad cromófono, pues es importante conocerlo porque es el tercer tipo más común de carcinoma de células renales. Y a veces puede tener, con respecto a los diagnósticos diferenciales, podemos tener cierto problema, porque este carcinoma de células renales cromófobo puede ir desde una lesión que tenga un sistema muy pálido, o sea, hasta claro, hasta ser muy acidófilo, muy eosinofílico. Pero la clave para el diagnóstico en estos casos es que este tumor debe tener o debe presentar halos perinucleares, que esa es una característica sumamente importante que nos hace la diferencia, por ejemplo, de un oncocitoma, aunque la tipia que tiene el oncocitoma es mínimo o ausente, pero algo que nos ayuda mucho es la presencia de esos halos perinucleares. Entonces, cuando hablamos de eso, entonces tenemos que decir que con respecto
a los factores genéticos, pues aquí tenemos algunos factores genéticos enumerados acá, ¿verdad? Ustedes lo van a tener, o sea, tienen esta presentación. Y vamos a ver que hay pérdida de una copia de los cromosomas 1, 2, 6 y 10, 13 y 17 en el 85% de tumores, más del 85% de tumores, y otra pérdida de los cromosomas 3, 5, 8, 9 y 11, 18, 21 y también en el cromosoma Y. Todos los casos característicos o clásicos tienen estas pérdidas de copia y tales son, y estas son frecuentes o ausentes en las variantes eosinofílicas. Y son estas variantes eosinofílicas las que nos pueden dar problema con otros tipos de tumores, ¿verdad? Vemos que hay mutaciones del TP53 y PTEN y otras mutaciones somáticas, 32% y 9% de los casos respectivamente. Esto lo podemos encontrar en el Atlas del Cáncer del Genoma Humano. También vemos que hay algunas otras mutaciones en diferentes, en otras vías, por ejemplo, la pamicina y otras podemos encontrar en el 20%. O los arreglos recurrentes en la región promotora de la telomerasa también se observan en algunos casos. Vamos a ver si puedo mover un poquito esto para acá. Sí, ahí estamos. Ok. Entonces, la mutación en el ADN mitocondrial también es importante, ¿verdad? Que se puede presentar en estos casos aproximadamente en el 20%. Pero, y estas mutaciones mitocondriales, eso es bien importante, estas mutaciones mitocondriales se observan en las variantes eosinofílicas. Y tiene sentido porque ustedes se recordarán que la presencia mientras un citoplasma es más acidofílico o eosinofílico, pues se considera que tiene alteraciones mitocondriales, ¿verdad? O sea, es interesante ver que la morfología se va a relacionar con mutaciones del ADN mitocondrial. O sea, cuando la variedad de carcinoma de células cromófagos presenta alteraciones cromosómicas, alteraciones mitocondriales, del ADN mitocondrial, entonces eso se expresa siendo células con un patrón acidofílico o eosinofílico predominante. Bueno, también hay alteraciones en algunos microRNAs, ¿verdad? Hay alteraciones en algunos microRNAs, ¿verdad? Como este 191, 19, 210 y 425. O sea que también encontramos alteraciones en los microRNAs y obviamente vamos a encontrar otras alteraciones genéticas, ¿verdad? Bueno, algo interesante es que este carcinoma de células cromófagas se origina de las células intercaladas de la corteza renal, muy similar al origen del oncocitoma. Por eso es que algunas veces los oncocitomas se pueden, principalmente cuando son en la variante acidofílica, algunas veces es un poco complicado hacer la diferenciación. Pero obviamente la atipia es muy importante cuando nosotros vemos atipia, hacer esta diferencia. Muy bien, con respecto a lo que es las características clínicas, vemos que epidemiológicamente va a estar alrededor del 5 al 11% de los tumores renales epiteliales y la edad media va a ser aproximadamente 59 años, aunque puede dar un rango bastante grande de edad, entre 21 y 92 años. Y el sexo, la relación entre el sexo masculino y el femenino es de 1.2 a 1. O sea que siempre predomina el sexo masculino, pero vemos que es como bastante equilibrada, ¿verdad? Con respecto a la presentación clínica, va a tener una característica, principalmente se va a presentar como una masa unilateral, ¿verdad? Obviamente, como todos los carcinomas que hemos estudiado, pues tienen la característica de ser asintomáticos, que son incidentalmente detectados luego de síntomas que no están relacionados con el riñón realmente, ¿verdad? Pero eso hace que se descubran estos tipos de tumores. Con respecto a las características, vamos a ver que radiológicas son usualmente grandes, bien circunscritos, una masa renal unicéntrica y a menudo tiene una baja vascularidad, pero lo difícil de esto es que también puede presentar una cicatriz central.
Y este es el problema cuando principalmente estamos frente a un tumor de células, un tumor cromófobo con células acidófilas o con células eosinofílicas que presentan esta cicatriz central y que tienen poca tipia, porque estos tumores también pueden tener poca tipia y entonces aquí viene el problema. Pero ya ustedes ya se lo resolvieron. ¿Por qué? Porque en el carcinoma cromófobo, ustedes van a ver que además, a pesar que tenga esta poca tipia, pues va a tener un halo perinuclear, que este halo perinuclear nos va a hacer la diferencia entre un oncocitoma y un carcinoma cromófobo que tiene mínima tipia y que tiene citoplasma fuertemente acidófilo y que puede tener la cicatriz central. ¿Cuáles van a ser las características macroscópicas? Pues una lesión bien circunscrita, pero importante, es no encapsulada. La superficie de corte es homogénea. Vamos a ver que puede ser de color beige, o sea, cafezuzco. Y ocasionalmente puede tener un color azul oscuro, ¿verdad? O de color caoba inclusive. La morfología macroscópica, vamos a ver que una característica importante es que presenta varios tipos celulares, ¿verdad? O sea, y estos tipos celulares se van a reflejar en la característica de la macroscópica. Por ejemplo, mientras una lesión es más acidófila, en sus células va a ser más de color café, ¿verdad? 15% de esos tumores pueden tener una cicatriz central, al igual que los oncocitomas. Vamos a ver que pueden haber una hemorragia macroscópicamente visible y la necrosis que va a ser observada en el 25 a 30% y va a tener cambios quísticos también. Puede presentar multifocalidad en menos del 10%. Y también podemos encontrar, obviamente, cuando ya encontramos esto, pues ya sabemos que es un carcinoma, que es prácticamente que macroscópicamente va a involucrar a la vena renal. El tamaño, pues son bastante grandes, pero el rango es entre 1 y 30 centímetros con una media de 8, ¿verdad? Obviamente, los más grandes, es uno de los más grandes que subtipos de carcinoma de células renales, o sea, que se presentan con masas de gran tamaño. El tamaño progresivamente se disminuye porque se ha visto actualmente que se han establecido más diagnósticos tempranos por imágenes. Entonces, al tener imágenes previas, son operados antes de que tengan un tamaño muy grande. Muy bien, entonces, ¿qué va a tener? Vamos a ver ciertas características microscópicas, principalmente vamos a ver que obviamente va a ser neoplásico y que va a tener una característica epitelial. O sea, es muy raro que mejor dicho, bueno, en medicina pueden encontrar algunos patrones muy raros, pero es muy raro que un carcinoma de estos vaya a tener un componente sarcomatoide y la mayor parte se ven epitelioides. La característica crece un patrón sólido, pero tiene una trama delicada de septos fibrovasculares. Algunos tumores pueden ser variables, pueden tener un patrón alveolar, un patrón sólido, un patrón quístico, tubular, trabecular. Y también algo importante es que también pueden presentar un patrón, todos estos patrones pueden estar asociados a las variantes eosinofílicas. Como les mencioné, menos del 5% van a presentar un patrón sarcomatoide, aunque sí puede observarse, pero en menos del 5%. Y los focos de necrosis microscópicas pueden ser en el 15 al 25% de los casos, ¿verdad? Bueno, en los tipos clásicos, ¿verdad? Esto podemos encontrar que la característica más importante, no vamos a leer todo esto, pero sí quiero que nos quede en mente que la característica más importante es que tienen célula de apariencia clara, que esa es una de las cosas más importantes que presenta, ¿verdad? También encontramos que algunas veces podemos encontrar un citoplasma vacuolado que le da un aspecto espumoso, ¿verdad? Pero también encontramos la variante eosinofílica en el 40% de los tumores y tiene un citoplasma granular. O sea, esa es la característica de este tumor que puede ir variando de la forma eosinofílica
del citoplasma puede ir variando de ser muy claro hasta ser muy acidófilo. Y vimos que esto puede ser relacionado con las características de las alteraciones. Los que tienen las características acidofílicas vimos que son los que presentan las alteraciones en el ADN mitocondrial. Bueno, vamos a ver que también puede haber una mezcla de células, ¿verdad? Pueden mostrar ambos tipos, una célula pálida y una célula muy acidófila, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver que el núcleo pues puede variar, ¿verdad? Puede variar su morfología dependiendo del tipo, ¿verdad? Bueno, aquí viene el criterio muy importante. El criterio importante que uno nos ayuda a ver, como lo vamos a ver en las fotos de las microscópicas. El criterio bien importante es que presenta un halo perinuclear, o sea que ese halo perinuclear puede ser prominente. ¿Cuál es prominente? Y puede ser solo en las variantes eosinofílicas, no está tan bien expresado, pero sí hay que buscarlo. Ahí dice, hay que buscarlo cuidadosamente. ¿Por qué? Porque eso depende muchas veces que no nos vayamos el diagnóstico diferencial con otros tumores. Las células binucleadas van a ser presentes en virtualmente todos los casos y las membranas aparecen bastante reforzadas, ¿verdad? Prominentes, las membranas celulares, por eso les mencionaba la vez pasada que una característica importante de estos carcinomas cromófobos es que tienen características de célula vegetal. ¿Por qué la célula vegetal? Ustedes saben que muchas, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos en algunos casos glucogenosis, por ejemplo, en el hígado, nos hablan de que las células de estas glucogenosis pueden tener aspecto vegetal. Y este también es el caso en este tumor cromófobo. La membrana citoplasmática está bastante rígida y reforzada, lo que le da aspecto de célula vegetal, ¿verdad? Algo muy importante es que estas células siempre van a tener algo de atipia. O sea, no vamos a encontrar la ausencia de atipia que encontramos, por ejemplo, en un oncocitoma, sino que estas células tienen algo de atipia. Pueden tener núcleos hipercromáticos, bizarros, atipia degenerativa, y también la atipia degenerativa que vemos en el oncocitoma se puede ver en estos casos. Por eso es que es tan importante hacer el diagnóstico diferencial. Pero algo muy importante es que, como les mencioné, el halo, y también algo que llama mucho la atención es que la actividad mitótica, ¿verdad? Es infrecuente, o sea, no vemos mucha actividad mitótica, excepto en los raros casos de aspecto sarcomatoide que puede tener este tumor. O sea, cuando encontramos estos son demasiado raros, pero podemos encontrar, y ahí sí la actividad mitótica es muy frecuente. También encontramos que raramente en algunos tumores epiteliales. Bueno, vimos que el Fuhrman no se debe aplicar a estos casos, ¿verdad? Más que todo se aplica, como ya mencionamos, la gradificación de la ISUP en base a los nucleolos, ¿verdad? Que eso es la característica, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles van a ser los estudios de inmunistoquímica que vamos a realizar? Bueno, la histoquímica, pues lo que se utiliza es el hierro coloidal, ¿verdad? Que es útil, pero realmente desde que llegaron los estudios de inmunistoquímica, pues es mucho más fácil y mucho más rápido a veces en poder tener estos resultados. Sin embargo, el hierro coloidal, pues sí puede servir, pero lo malo es que no siempre nos da un buen resultado, ¿verdad? La inmunistoquímica, vamos a encontrar que la citoqueratina 7 es el anticuerpo por elección que utilizamos, ¿verdad? Y vamos a ver que se expresa en más del 75% de estos tumores, ¿verdad? Sin embargo, en las variantes acidofílicas o eosinofílicas, vemos que estos casos pueden ser menos difusos, ¿verdad? Y pueden ocasionalmente estar presentes en agregados.
También tenemos algo, el anticuerpo muy importante, que es el CD117 o c-Kit, que es positivo en casi la mayoría de los casos. O sea que el c-Kit sí nos ayuda bastante también, pero siempre hacemos los dos, citocreatina 7 y c-Kit, ¿verdad? Ahora, muy bien, vemos que en el carcinoma de células renales y el CD10, ¿verdad? Usualmente son negativos, pero pueden ser focalmente positivos en algunos casos, pero el CD10 no está indicado cuando encontramos morfología cromófoba. Bueno, también vemos que puede haber positividad para esos anticuerpos que vemos acá, ¿verdad? Que a veces se pueden necesitar. La microscopía electrónica a veces la podemos utilizar, pero nosotros casi no la usamos. Prácticamente en el mundo, pues, es mucho más utilizado para biopsia renal médica y para piel, ¿verdad? Y para algunos casos, algunos tumores, pero no, para piel no. Para algunos casos para principalmente riñón médico, o sea, para ver glomerulopatía, sí, actualmente es muy importante tener microscopía electrónica y para algunos otros tumores, ¿verdad? Pero con inmunistoquímica pues ya nos ayuda bastante, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos los diagnósticos diferenciales, no vamos a entrar en detalle, pero sí es importante que los tengamos en mente. El primero, como ya mencionamos, es el oncocitoma renal. El oncocitoma renal, recuérdense cuál es la característica más importante, es la presencia de los halos perinucleares. Eso no lo vamos a tener en un oncocitoma. No lo vamos a tener en un oncocitoma. Pero además de eso, algo muy importante es la presencia de atipia en el carcinoma cromófobo, cosa que no encontramos en los oncocitomas, ¿verdad? O sea, en un oncocitoma pues no vamos a encontrar esta atipia. En el carcinoma de células renales pues va a haber cierto traslape, ¿verdad? Que nos va a dar problemas, ¿verdad? Es algo importante ver que el citoplasma de la célula clara en un carcinoma de células claras, células renales variadas células claras, va a ser mucho más transparente que en el cromófobo, ¿verdad? Otra característica importante que no se menciona acá en este apartado, pero hay que recordar, es que el carcinoma cromófobo semeja más como a una célula vegetal, ¿verdad? O sea, con paredes, membranas rígidas. El angiomiolipoma epitelioide, que ya se recuerdan ustedes que hablamos de él, ¿verdad? Pues obviamente en algunos casos nos va a ayudar la inmunistoquímica porque son negativos para citocreatina 7. Sin embargo, algo muy importante, como lo mencionan acá, es que los núcleos no van a tener ese halo perinuclear. Y también tenemos el otro carcinoma, que es el carcinoma de células renales, inclasificado, que es de bajo grado, que presenta algunas dificultades diagnósticas, pero recordemos que obviamente cuando es carcinoma, vamos a encontrar que va a tener mayor pleomorfismo y un índice de figuras de mitosis, ¿verdad? Que nos va a hacer que nosotros tengamos cuidado con eso. Y obviamente los halos perinucleares que nos ayudan mucho a diferenciar. O sea, donde hay halo perinuclear, uno puede estar casi tranquilo de que está frente a un carcinoma de células renales variedad cromófobo, ¿verdad? Y ese es un criterio muy importante. Bueno, aquí tenemos una macroscópica, ¿verdad? De la lesión. Vemos que el color va de café hacia amarillento, ¿verdad? Y vemos que puede tener la famosa cicatriz central. Entonces aquí hay que tener cuidado para no llamarle oncocitoma. Bueno, ahora miren las características histológicas. Si ustedes se dan cuenta, a pesar de que tiene células claras, las membranas basales, las membranas citoplasmáticas están bien reforzadas, parece célula vegetal, pero además de eso tiene atipia, ¿verdad? Tiene atipia como vemos acá, ¿verdad? Esa es la característica de un cromófobo, ¿verdad? Miren esta superficie, miren esta, realmente uno tiene incluso, parece de color café, ¿verdad? ¿Qué color va a ser a la hora que lo vamos a ver al microscopio? Recuérdense que mientras más café encontremos este tumor, más acidófilas van a ser las células. Eso es una característica interesante. Miren, entonces ahí ven ustedes las células, ¿verdad? No sé si alguien me puede, entonces, ¿cuál es lo que nos ayuda a diferenciar ahí?
No sé si alguien tiene conectado su micrófono. A ver, Pablo. Vamos a preguntar así El mejor halo perinuclear, que me doctor. describa. Vamos a preguntarle a Alan, perdón, a Héctor. Héctor, cuando me da tu micrófono, solo quiero que me describas eso. Y ahí está la descripción, pues, pero hagamos el ejercicio. A ver, Héctor. Pues el halo perinuclear. ¿Está Héctor ahí? Sí, ¿me escucha? Que quiero ver que hablen porque no, me siento así como que solo yo estoy hablando y no. El halo Héctor, perinuclear. Sí, aquí estoy. pues, solo describí la imagen, por favor. Es el halo perinuclear el que lo va a distinguir. No sé si me... No se escucha, pero no sé si es mi micrófono. Sí se escucha, Héctor. Héctor. Ah, sí, aquí estás. Ya te escucho. ¿Me puedes No, escribir la... ese es de Tito. Ah, bueno, Héctor, ¿puedes escribir, por favor, la imagen? Ok, bueno, en este vemos un patrón sólido, en donde se observan estos septos fibrovasculares, que son delgados. Exacto. Muy bien. Aquí vemos algunos vasos sanguíneos, ¿verdad? Muy Ajá. bien. Y el núcleo, bueno, el halo perinuclear, ¿verdad? Eso es Con un criterio citoplasma. muy importante. Ajá. Muy Y el así. núcleo que es atípico. Muy bien. Y entonces, ¿y el citoplasma? ¿Qué característica la podemos ver? Yo creo que no se cortó cuando lo dijiste. El citoplasma es eosinofílico. Es eosinofílico, ¿verdad? O Este sea, correspondería a la a una variedad eosinofílica, ¿verdad? eosinofílica. Que Ajá. correspondería a la macroscópica, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias, Héctor. Entonces, prácticamente, si ustedes se dan cuenta, Héctor, pues escribió ahí el citoplasma acidófilo, ¿verdad? Que estamos ahí. El núcleo que tiene irregularidades en su membrana nuclear. El halo, ¿verdad? Que ustedes ven ahí que se ve muy claramente. Entonces, ese halo nos ayuda mucho a saber que es un cromófobo. Es un carcinoma cromófobo, ¿verdad? Y tiene atipia, ¿verdad? Muy bien. Vamos a seguir entonces. Bueno, ese es el hierro coloidal que les mencioné, ¿verdad? Que puede ser positivo, ¿verdad? Pero obviamente nos ayuda más la citocreatina 7. Miren cómo se mira de bastante positiva, fuerte, ¿verdad? Y esto es positivo y muy difuso, ¿verdad? Y muy fuertemente positivo en carcinoma de células renales variedad cromófobo. Sin embargo, pues este tumor, si le hacemos, si lo comparamos con un cocitoma, pues el leucocitoma va a ser negativo, ¿verdad? No va a ser, en algunas células pueden ser positivas, pero la mayor parte de células van a ser negativas. Y la otra tinción que nosotros vamos a hacer, pues es el CKIT, el CD117, ¿verdad? Que este también tiene una tinción membranosa en carcinoma de células renales variedad cromófobo, ¿verdad? Entonces tenemos esto y muy bien, vamos a pasar a la segunda entidad, a la siguiente entidad, que es el carcinoma del conducto colector, ¿verdad? Que es otro tipo de entidad que vamos a ver ahorita, qué características tiene, tanto morfológicas como inmunistoquímicas. Bueno, el carcinoma del conducto colector es un carcinoma que algunos le llaman de los conductos de Bellini. Es una lesión rara de carcinoma de células renales que obviamente se va a originar de los conductos colectores de la médula renal. Vamos a encontrar que hay algunas características, pero que no son enteramente específicas, pero sí tiene algunas características morfológicas e histoquímicas. Bueno, como vamos a ver, este siempre tiene alteraciones en los cromosomas, ¿verdad? Y eso es la dificultad de este tema, que es bastante, hablamos bastante de biología molecular y de genética.
Pero tanto va a presentarse como monosomía de los cromosomas 1, 6, 14, 15, 22, ¿verdad? También hay una pérdida de heterodosidad del cromosoma múltiples de brazos de varios cromosomas, que incluyen el 1Q, 6P, perdón, 8P, 13Q y 21Q. Presentes en la mayor parte de los casos, ¿verdad? También vamos a encontrar que pueden haber algunas deleciones que están localizadas en el 1Q32.1 y 32.2 y 8P, ¿verdad? Que ha sido postulado con la pérdida de heterocigosidad 8P, que sí tiene un pronóstico cuando está presente muy agresivo, o sea, tiene un pronóstico agresivo. También encontramos que hay amplificación de HER2, ¿verdad? En algunos casos. Trisomía 7 y 17, pérdida de cromosomas 3 y otras alteraciones que vemos por acá, ¿verdad? O sea que también se ha visto un rol en los virus de la familia PK, ¿verdad? Que también puede estar asociado este carcinoma a los conductos colectores. Bueno, va a suceder menos del 1% de los tumores malignos, ¿verdad? Va a ser obvio también más frecuente. Este sí va a ser más frecuente en hombres con 2.3 veces más que las mujeres. Y recientemente pues se encuentran en casos en estos estudios en 39 casos. Y bueno, esto se hizo un estudio a nivel nacional en Japón, ¿verdad? Que incluyó únicamente 81 casos reportados. Son lesiones algo raras. Y vamos a ver que la media es de 50 años. La médula del riñón, el sitio predominante donde va a surgir. En tumores grandes es el sitio de origen. Es difícil de saber si se originó realmente en la médula cuando son más grandes. Con la presentación clínica, pues la mayor parte de los pacientes van a cursar con hematuria, van a tener una masa en el flanco que va a ser palpable, con dolor, pérdida de peso, de las presentaciones también, y van a haber síntomas relacionados, pero ya a las metástasis, ¿verdad? El tratamiento, pues, es la cirugía, ¿verdad? Y la quimioterapia en algunos casos. Vamos a ver las características macroscópicas, como ya mencionamos. Está localizado predominantemente en la médula, pero también encontramos en las áreas que envuelven la corteza. También se puede encontrar. Clásicamente es de color gris pálido, con bordes invasivos y típicamente tiene un crecimiento de aspecto nodular. También encontramos que pueden haber áreas de necrosis, hemorragia y grandes lesiones quísticas que se pueden presentar. También vemos que vamos a encontrar en estos casos por el tamaño que pueden llegar a tener, que va a estar invadido el seno renal y la grasa perirenal. Las lesiones bien circunscritas, algunos consideran que es un carcinoma del conducto colector de bajo grado, cuando están bien circunscritas. Bueno, entonces, esto nos ayuda a separar también el carcinoma tubuloquístico que vamos a ver más adelante. Algunos carcinomas del conducto colector, ¿verdad?, pueden ser de alto grado, ¿verdad? Y muestran, pueden presentar áreas tubuloquísticas. El tamaño es del 1 a 15 centímetros con una media de 6 centímetros. Son lesiones algo grandes. Muy bien, ahora vamos a ver cuáles son las características histológicas. La característica histológica más importante de este tipo de carcinoma va a ser que es un carcinoma que va a asemejar un adenocarcinoma de alto grado. O sea, va a tener una estructura tubular, principalmente tubular o pseudoglandular. Pero también puede tener un patrón quístico, como vemos acá, ¿verdad? Un patrón tubular es el que va a tener un patrón sólido tubular acinar, papilar, sólido, va a presentar en forma de hojas y cribiforme incluso, o sea, en forma de sábanas, perdón, y cribiforme. Ahora bien, importante con esto, o sea, es como que uno está viendo un adenocarcinoma, esa es la característica. O sea, uno ve la lesión y dice, bueno, esto es un adenocarcinoma. Uno tiene que pensar en un carcinoma del conducto colector, ¿verdad? Vamos a ver que también puede presentar incluso células de aspecto rhabdoide o células en anillo de sello. Algo característico también es que puede haber una desmoplasia en el estroma, así como infiltrado inflamatorio que va a incluir incluso microabscesos.
¿verdad? También puede haber infiltrado inflamatorio linfoide y pueden haber rodeando al tumor algunas lesiones que tengan displasia también, ¿verdad? Va a tener la característica de tener, cuando tiene un alto grado de alteración nuclear, ¿verdad? A menudo tiene marcado pleomorfismo y tiene una figura de mitosis, ¿verdad? Que son bastante frecuentes. Algunas veces puede haber mucina citoplasmática, ¿verdad? La cual puede ser positiva para HMGLU o tensión de mucicarmín. Obviamente va a presentar invasión linfovascular, presente en la mayor parte de los casos, y esto obviamente nos va a llevar a una metástasis que va a ser frecuente en los ganglios linfáticos, ¿verdad? O sea que esto es importante. Ahora bien, ¿cuáles van a ser los anticuerpos que nosotros vamos a utilizar y que nos van a ayudar mucho? Recuérdense quisiera que alguien, ahí para no perderla, vamos a ver quién nos puede ayudar. Vamos a ver quién nos puede ayudar. Vamos, José David. José David, ¿puedes activar tu micrófono? José David. Le escucho. Ok. ¿En qué otra entidad utilizamos citoqueratina 34 beta E12, que es la que nos va a servir en este caso? ¿Me recuerdas? ¿Recuerdas? La utilizamos para otra entidad que ya vimos, ¿verdad? Bueno, esto va a ser positivo para citocreatina 7, EMA, antígeno carcinogénico, pero este anticuerpo, esto quiere decir citocreatina de alto peso molecular, 34 beta E12. ¿En qué otra entidad la utilizamos? ¿Alguien sabe? Para los carcinomas prostáticos, doctor. José David, no sé si sabes. Sí, exacto. Esto es el panel que utilizamos para ver las células basales de próstata, ¿verdad? Y una de ellas, pues, es la citocreatina 34 beta E12, pero también podemos encontrar su aplicación en este tipo de tumores. Muy bien. Y va a ser negativo para este anticuerpo. A ver, ya que estás ahí, Pablo, ¿qué es este anticuerpo? AMARC. ¿Cuál es el otro nombre que tiene? ¿Sabes? Es racemase. Racemase, Exacto, doctor. ¿verdad? Racemase. La racemase, así es, racemase. La racemase es prácticamente, se recuerdan ustedes que es uno de los pocos anticuerpos que van a ser positivos en un carcinoma y que nos puede ayudar en saber si es cáncer de próstata o no, ¿verdad? Es la racemase. Muy bien, sigamos. Es solo para que ver que están ahí, que no estén ahí, que estén conectados y que se me vayan, ¿va? Así que estén ahí porque podemos requerir su participación. Bueno, ¿cuál va a ser entonces los diagnósticos diferenciales? Obviamente el carcinoma de células papilares, ¿verdad? Renales. El carcinoma urotelial, pero obviamente el carcinoma de células papilares renales, ¿verdad? Va a ser positivo para racemase, positivo para citocreatina 7, ¿verdad? Pero la citocreatina 34 beta E12 va a ser negativa, ¿verdad? Muy bien, el carcinoma urotelial con características glandulares que también puede haber, ¿verdad? Pero este va a ser este va a ser positivo únicamente para uroplaquina, ¿verdad? Aquí, ahora cierre sus micrófonos porque estás ahí estornudando, ojalá que no vaya a hacer nada malo. ¡Salud! No sé quién estornudó, pero salud, porque estamos ahora con esta pandemia terrible. No, solo Pero fue esperamos en Dios que hay mucho polvo en el aire, doctor. algún día. No dice que no se va a acabar, sino que tenemos... Sí, yo sé. A mí también me da. Yo tengo una rinitis bien seria y a veces me asusto también. Bueno, vamos a ver con carcinoma
medular, ¿verdad? Tiene una apariencia cribiforme, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante. Y estos otros carcinomas que porque ya nos agarró un poquito de tiempo, por eso son los diagnósticos diferenciales. Ahora miren el carcinoma del conducto colector. ¿Verdad? Vamos a encontrar entonces que una característica importante es que la morfología macroscópica es bastante variable, ¿verdad? Usted va a encontrar que hay áreas que pueden presentar aspecto nodular. Esta es una característica importante. Áreas necróticas, ¿verdad? Y hemorrágicas, ¿verdad? Hay invasión del seno renal, como aquí, como ustedes ven acá, ¿verdad? Y el carcinoma de células uroteliales va a ser, el carcinoma de células uroteliales va a ser el diagnóstico diferencial más importante desde el punto de vista macroscópico. Y aquí lo tenemos. Entonces, vamos a pedir otra ayuda por aquí para la descripción y vamos a pedirle a Emma que active su micrófono y por favor que nos describa esta diapositiva de un carcinoma originándose en el conducto colector. Emma. Permítame. No sé si me escuchan bien, Sí, te escuchamos, Emma. Buenas tardes. pero no tengo la imagen, doctor. ¿No ves la imagen? ¿Alguien que me pueda ayudar con esto, por favor? A ver. ¿Quién más está por ahí que nos puede ayudar? A ver, Mirza. 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 Mirza, ¿me escuchas? ¿Me escuchan ahí? Creo que va a poder... ¿Sí? Sí, se le escucha. Lo que pasa es que se le entrecorta bastante. Ah, bueno, está bien. ¿Quién me podrá ayudar con esto? Por favor. Describan esta foto. Tal vez se observa una disposición acinar y tubular. Exacto, ¿verdad? Con un estroma desmoplásico. Muy bien. ¿Ustedes se dan cuenta? Esto semeja mucho. Se observa un alto grado nuclear. Muy bien. Lo importante con esto es que, si ustedes se dan cuenta, parece la morfología de un adenocarcinoma, ¿verdad? Entonces es muy interesante que este tipo de tumor, pues, cuando uno vea un tumor renal con estas características, inmediatamente tiene que pensar en un carcinoma del conducto colector. Muy bien, sigamos. Vemos nuevamente, ¿verdad? La característica de la desmoplasia. ¿La logran ver aquí? ¿Verdad? Y vemos las características de la lesión. Bueno, es un ULEX 1 que se puede utilizar para estos casos, ¿verdad? Que también es positivo. Y la citocreatina 34 beta E12, que recuerdan que es la que estábamos hablando, que es positiva, ¿verdad? Es positiva para ese tipo de tumores. Muy bien. Van a ser vamos a ver entonces ahora el carcinoma de la médula renal, carcinoma medular. El carcinoma medular renal, ¿verdad? Es una entidad clínicamente que
clínico-patológica que ocurre casi exclusivamente en pacientes que tienen anemia de células falciformes, ¿verdad? Entonces, esta obviamente no las vamos a ver nosotros casi, ¿verdad? Porque son en casos de pacientes que tienen esta entidad. Muy raro, ¿verdad? Que vamos a encontrar un carcinoma medular, ¿verdad? Y tienen ciertas características de, obviamente, que están presentes en la hemoglobinopatía de células falciformes, ¿verdad? Y entonces vamos a encontrar que tienen ciertas características moleculares que las hacen muy características, ¿verdad? Obviamente se relaciona también con el carcinoma de los conductos colectores, ¿verdad? Es un tumor muy infrecuente, ¿verdad? Imagínense, solo han sido descritos hasta la fecha 225 casos, ¿verdad? Predominantemente en hombres y como ya sabemos, ¿verdad? Es en pacientes afroamericanos, ¿verdad? Con ancestros mediterráneos, o sea que bastante característico. Hematuria, dolor, ¿verdad? Obviamente las alteraciones en la hemoglobina, que ya sabemos, ¿verdad? Y pues obviamente la resección quirúrgica es lo más importante. Va a tener una característica que va a ser de color gris oscuro, ¿verdad? Con bordes infiltrativos, nódulos satélites, y va a presentar émbolos en vasos sanguíneos, ¿verdad? La característica más importante del carcinoma renal medular va a ser el patrón cribiforme que va a presentar. También va a tener un patrón glandular, va a presentar un patrón adenoideo quístico. O sea que si tengamos siempre en mente estos patrones, y va a tener incluso un patrón que va a asemejar un tumor del seno endodérmico, ¿verdad? O sea que va a tener muchos patrones y también va a presentar un estroma muy desmoplásico, ¿verdad? Vamos a encontrar entonces que la característica que va a presentar es que es bastante infiltrativo en sus márgenes. Vamos a encontrar que va a presentar también mucina. Y además de eso, pues va a tener un alto grado nuclear con alto grado de atipia. También puede presentar características rhabdoides o sarcomatoides, ¿verdad? Vamos a ver que la inmunohistoquímica pues es citocreatina 7 positivo y citocreatina 20 también positivo, ¿verdad? O sea que esto es importante porque las dos citocreatinas están positivas, pero va a tener la citocreatina 34 beta de 12 negativa, ¿verdad? Obviamente vamos a encontrar que cuál va a ser la principal diferencia con el carcinoma del conducto colector, ¿verdad? Va a ser que este va a tener obviamente un patrón cribiforme y no va a haber hemoglobinopatía definitivamente, ¿verdad? Y va a ser el carcinoma del conducto colector, va a ser positivo para la citocreatina 34 beta E12, ¿verdad? ¿Ok? Aquí vemos las características macroscópicas, ¿no? Y vemos este patrón, ¿verdad? Que les mencioné, es un patrón puramente cribiforme, ¿verdad? Entonces, cuando vemos este patrón cribiforme, como pseudoglandular, uno quiere pensar, bueno, posiblemente sea el conducto colector, pero no, hay que pensar también en este caso, pero tiene que ser predominantemente afroamericano y también presentar anemia, anemia de células falciformes. Mucha desmoplasia en algunos casos, pero este tiene una presentación tubular principalmente, ¿verdad? Pero tiene mucha desmoplasia. Esta tiene características, algunas características que presentan infiltrado muy característico, ¿verdad? Vemos en las células, ¿verdad? Y tiene un patrón. Bueno, aquí vemos algunos estudios de inmunohistoquímica como INI1, ¿verdad? Que está positivo. Citocreatina 7 positivo. Citocreatina 20 igual positiva. Es muy importante, ¿verdad? Que tenga estas dos características. Bueno, ahora vamos a ver este es otro más raro todavía, que está asociada a la translocación MITF, ¿verdad? Este es mucho más raro,
¿verdad? Mucho más raro. Entonces, este caso, pues, realmente, pues, es difícil que nosotros podamos ver un tipo de carcinoma de estos en el día a día, ¿verdad? Pero hay que tenerlo en mente, ¿verdad? Está asociada a al factor de transcripción de la microftalmia, ¿verdad? Entonces, esto tiene ciertas alteraciones cromosómicas que mencionamos acá, ¿verdad? Con esta familia de genes MIF, TFE, ¿verdad? Y tenemos entonces que tienen estas características, estas alteraciones cromosómicas, tienen estas alteraciones de la vía molecular. Y encontramos también la presencia de algunas alteraciones cromosómicas como translocaciones que afectan al TFE en los carcinomas que se relacionan al TFE3, ¿verdad? Hay otros por ejemplo, los que se asocian a los sarcomas alveolares de partes blandas, que también se asocian a los carcinomas de células renales. Y también encontramos otras alteraciones bastante raras en inmunofenotipo, en genotipo. ¿Cuál va a ser obviamente va a ser un tumor de edad pediátrica, ¿verdad? Y vamos a tener que, obviamente va a tener la translocación. No, hay muy pocos casos descritos en adultos, sin embargo hay un caso de 78 años. Bueno, y vamos a ver, obviamente, que el tratamiento, pues, va a ser, vamos a encontrar que no se ha todavía sabido cuál es el mejor tratamiento, obviamente, porque hay muy pocos casos, ¿verdad? Entonces, no hay suficientes casos como para saber cuál es el tratamiento mejor establecido. La lesión es circunscrita, pero no es encapsulada. Algunos tienen bordes infiltrantes. Vamos a ver que con extensión hacia la grasa perirenal puede haber una pseudocápsula. La media del tamaño de 6.8, ¿verdad? Y vamos a ver que la morfología se va a correlacionar con la translocación, ¿verdad? Y con las características cromosómicas. Bueno, van a haber áreas papilares, áreas sólidas, áreas de células claras. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un patrón bastante múltiple, ¿verdad? Que vamos a encontrar. Entonces, químicamente, pues vamos a ver que obviamente el CD10, la racemasa y la E-caderina van a ser positivas, ¿verdad? También vamos a ver que pueden expresarse en algunos casos marcadores melanocíticos, ¿verdad? Como el MART1 y el HMB45, ¿verdad? Y entonces esto, pues, puede tener ciertas características. Vamos a ver, solo quiero ver algo de los sinónimos. Vamos a ver si no los sinónimos, bueno, no tenemos unos sinónimos, solo son asociados a las translocaciones. Muy bien. Tienen citoplasma granular acidofílico, ¿verdad? Vamos a ver, también se puede utilizar FISH, y cuando vemos en la macroscópica, pues una lesión que puede ser de características redondeadas, y miren acá, pues ya se ve que está bien circunscrita la lesión, que tienen una arquitectura que puede ser papilar, ¿verdad? Pueden presentar célula clara, y miren esto, que puede presentar ciertas calcificaciones que pueden tener características amomatosas. Aquí nuevamente las calcificaciones. Las células así bien, las células bien circunscritas, las células en un ordenamiento, ¿verdad? Que llama la atención, ¿verdad? Y obviamente vamos a ver que hay un anticuerpo que te llama TFE3, que obviamente está bien positivo. Y vamos a seguir con casi que ir terminando ya con estos casos. Vamos a con estas entidades. Tenemos el carcinoma tubuloquístico, ¿verdad? La carcinoma tubuloquístico es una lesión bien circunscrita de carcinoma celular renales que presenta una arquitectura tubular pura y un patrón quístico arquitectural. Los quistes y los túbulos van a estar revestidos por una única capa de células atípicas que van a tener citoplasma acidófilo y
una apariencia en células en tachuela, ¿verdad? Algunos casos lo consideraban como un carcinoma del conducto colector de bajo grado, pero ahora se considera que es una entidad distintiva, ¿verdad? Y vamos a ver que tiene una característica molecular, ¿verdad?, que presenta genes relacionados con el metabolismo de los aminoácidos y del ciclo celular. Tiene pérdidas de los cromosomas 9, 15 y 18, y basados en un único caso con análisis de firma molecular, vamos a ver que está relacionado al carcinoma de células renales variedad papilar. Bueno, y estos pues hay que tener, esto no está confirmado porque hay muy pocos pacientes. Recientes estudios moleculares sugieren que las áreas tubuloquísticas han sido llamadas tubuloquístico con diferenciación verdadera. Y vamos a ver entonces que es infrecuente, menos de 100 casos han sido reportados en la literatura. La mayor parte son asintomáticos, ¿verdad? El pronóstico, pues, es menos agresivo, ¿verdad? Y casi han sido reportados pocos casos en menos del 10% en estadio PT3. La lesión bien circunscrita, 4.2 centímetros de su mayor diámetro. Histológicamente es una lesión circunscrita con células en tachuela. Tiene una característica de quistes que van a estar revestidos por estas células. Vamos a encontrar que puede haber estratificación y vamos a ver que tiene citoplasma acidófilo. Son raras las figuras de mitosis y el estroma pues es paucicelular. La mayoría parte de los casos de estos casos son positivos para citoqueratina 7, racemase, CD10, ¿verdad? Y ocasionalmente para citoqueratina 34 beta 12. Bueno, esos son los diagnósticos diferenciales, otros tumores raros. Y esta es la imagen. La imagen es interesante, pero hay que tener cuidado porque uno puede pensar que es un carcinoma de células renales multiquístico, que es lo más frecuente, ¿verdad? Y uno lo ve y sí, bueno, puede ser eso. Pero ya cuando lo vemos a mayor momento, vemos que el citoplasma es muy acidófilo, muy acidófilo. Entonces, cuando vemos este patrón, pues uno tiene que pensar en esta entidad, aunque sean tan pocos casos encontrados. Y miren este patrón. Ese es el patrón que tienen las células estas que parecieran en tachuela. Vamos a ver si las vemos a mayor aumento. Bueno, no se ve, pero obviamente este es la hidratasa fumarato. Fumarato hidratasa también es un anticuerpo que lo podemos utilizar, ¿verdad? Que no lo tenemos, pero se puede utilizar. Ahora vamos a ver otro tumor que es bastante raro, pero hay que tener mucho cuidado porque uno puede pensar que es una metástasis de un carcinoma, folicular del tiroides, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado porque uno puede decir, bueno, es una metástasis, se busca el carcinoma tiroideo y nunca se va a encontrar. Entonces, es una entidad recientemente descrita que semeja una neoplasia tiroidea. Vamos a ver que en la expresión genética se comparó con carcinoma de células renales, varias células claras, y carcinoma cromófobo, ¿verdad? Y vamos a ver que tiene 46 genes, ¿verdad? Que son estos que se ven en estos tumores. O sea que sí está relacionado a estos tumores. Extremadamente infrecuente. Imagínense, han sido reportados menos de 20 casos. Pero a veces nosotros tenemos la suerte de ver este tipo de neoplasias, ¿verdad? Y hay que leerlas porque si no, puede ser que las miremos y se nos pasan por alto. Y vemos entonces que el rango de edad de 29 a 83 años, vamos a encontrar que puede ser descubierto incidentalmente y el pronóstico está basado en los casos descritos, que obviamente son pocos y tienen bajo potencial. Solamente raros casos se presentan con metástasis
y las muertes no han sido detalladas. Una lesión bien circunscrita, homogénea, de color café oscuro, bien circunscrita también, una característica folicular que se ve, ¿verdad? Y que presenta un material de aspecto coloide a nivel intraluminal, asociado a proliferación de folículos. Entonces, ¿cuáles van a ser las características inmunistoquímicas? Va a ser triple negativo para citoceratina 7. Algunos casos citoceratina 7 va a ser positivo. Vamos a encontrar que no siempre va a ser, usualmente, pero no siempre negativo para PAC2, CD10, ¿verdad? Vimentina, todos los anticuerpos. Pero lo más importante quizás de esto no es que hagamos la inmunistoquímica, porque está negativa en la mayor parte de los casos, sino que es negativo para TTF1 y tiroglobulina. Entonces vemos que no se está relacionado con un carcinoma tiroideo. Ahora el diagnóstico diferencial pues va a ser el carcinoma tiroideo, obviamente. Pero aquí lo más importante es que vemos que en el carcinoma tiroideo, obviamente, ¿verdad? Va a haber inmunoreactividad para tiroglobulina y TTF1. Entonces eso confirma una neoplasia tiroidea y dice que en estos casos se ha confirmado la neoplasia tiroidea, o sea que sí, el diagnóstico diferencial es un carcinoma metastásico del tiroides, ¿verdad? Así sería. Entonces miren, esta es la imagen, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos la microscópica, es encapsulado, folículos, y estos folículos pues van a tener un material de efecto coloide a nivel intraluminal, que recuerda el tiroides, ¿verdad? O sea, eso es importante, ¿verdad? TTF1 totalmente negativo y tiroglobulina también negativo. Bueno, ahora vamos a ver esta entidad que se recuerdan que habíamos hablado de ella, que es el carcinoma de células renales que está asociada a la enfermedad quística adquirida del riñón. Se presenta como un subtipo de carcinoma de células renales que va a ocurrir en la parte final de los riñones cuando tienen esta entidad adquirida. Y que ahora es reconocida por la OMS, ¿verdad? Y la Sociedad Internacional de Uropatología. El tumor va a estar compuesto de células con citoplasma eosinofílico, va a tener aspecto cribiforme, va a presentar oxalatos de calcio y se va a ver como un riñón en fase terminal. Pero ahí es precisamente donde va a surgir este tumor, ¿verdad? En la enfermedad quística adquirida, ¿verdad? Algunos casos que los pacientes tienen diálisis y otros no, ¿verdad? Los tipos de diálisis no es importante, ¿verdad? En la tumorogénesis. Pero obviamente sí va a ser importante que está disminuido la inmunidad moral. Y entonces vamos a ver que esto es interesante y hay una proliferación de los cristales de oxalato de calcio. Vamos a ver que los tumores realmente se van a originar en los casos en los cuales hay una enfermedad quística de un estadio final, ¿verdad? Más o menos el 3 al 7% van a presentar carcinoma, ¿verdad? Y vamos a ver, previamente, pues vamos a ver que en algunos casos se puede relacionar el carcinoma papilar. Y se ve en pacientes que ya tienen riñones terminales. Obviamente la macroscópica lo más relevante va a ser la presencia de quistes, pero van a haber pequeñas masas de aspecto granular. Y vamos a ver que los tumores son multifocales en el 50% y además son bilaterales en el 20%. O sea, son bien circunscritos, pero pueden tener también quistes. Vamos a encontrar una cápsula fibrosa, a menudo de tejido conectivo y calcificaciones. ¿Qué características histológicas puede ser acinar, sólido alveolar, sólido en forma de sábanas? Vamos a también encontrar macroquístico, microquístico, papilar y varias combinaciones. O sea, si ustedes se dan cuenta, van a tener bastantes características morfológicas. Lo más importante es que va a estar en la base de una enfermedad quística adquirida.
O sea, puede tener todas las características, si ustedes se dan cuenta, incluso puede tener características rhabdoides y sarcomatoides. Pero hay que tener cuidado de no clasificarlo así, porque es un tumor diferente. Vamos a ver qué es positivo para la racemase, negativo o muy focal para la citoqueratina 7 y para CA9, y positivo para CD10, ¿verdad? Y hay algunos estudios de genética que hay que hacerle, como las trisomías. El diagnóstico diferencial va a ser el carcinoma papilar, ¿verdad? Pero este no va a tener agujeros, ¿verdad? Y el otro sí. Obviamente va la inmunistoquímica, citocreatina 7 y racemase positivo. Y obviamente el aspecto molecular. Un carcinoma de células claras, también vamos a poder encontrarlo, ¿verdad? Pero importante, son negativos para citocreatina 7 y positivos muy focalmente para racemase. Ahí lo tenemos. Lesiones múltiples en lesiones chicas. Miren, aquí hay lesiones múltiples, aquí hay otra, aquí hay otra. Lesiones múltiples en el riñón. Y miren este patrón, ¿verdad? Este patrón muestra agujeros. No es un patrón cribiforme real, sino es como pequeños lúmenes, ¿verdad? Como que fueran lúmenes vasculares, pero en realidad son como agujeros que se ven rodeados por células neoplásticas, con citoplasma fuertemente acidófilo. Aquí nuevamente. Y obviamente la citocreatina 7 es muy focalmente positiva. Yo creo que con esto nos falta todavía este último, que es el no clasificado, que, bueno, va a tener combinación de varios subtipos, ¿verdad? Que esa es una característica importante. Y vamos a ver que no hay patrones genéticos, patogenéticos que lo definan. Va a ser una lesión tumoral bastante agresiva, nodular y muy grande, con áreas extensas de hemorragia y necrosis, ¿verdad? Va a ser tumores de alto grado, que van a tener varios patrones, o sea, son tantos los patrones que por eso es que se les llama no clasificados, ¿verdad? Van a tener necrosis, o sea, van a tener morfología de alto grado, o sea, figuras de mitosis, a necrosis, a invasión vascular, a invasión de la vena renal, y van a ser tan todos degenerados que entonces se va a tener este problema. Y vemos entonces que, obviamente, todos van a hacer los diagnósticos diferenciales prácticamente, porque hasta los carcinomas metastásicos, o sea que siempre vamos a tener problemas. Miren acá, miren, bastante agresivo, el no clasificado. Miren nuevamente la presencia de una fibrosis central y de color amarillento también. Es bastante... Miren este patrón, ¿verdad? Que va a presentar estas patrones como foliados, ¿verdad? Y lesiones microquísticas. Y vamos a ver entonces incluso que hay una característica oncocítica, que vamos a ver entonces las características y va a ser positivo para citocreatina 7. Va a ser tan multifocal que se va a entremezclar entre el parénquima renal normal, ¿verdad? O sea que vamos a encontrarlo en casi todo el riñón donde está afectado y va a ser extensión multifocal. Bueno, muchísimas gracias. Esto sería el tema para hoy. Y vamos a, con esto vamos a ir terminando. Y no sé si alguien tiene algo que agregar o algún comentario que hacer con respecto a lo que estamos viendo en este momento. Y si no, pues me despido. Ustedes me dicen, ¿verdad? No sé, ¿alguien tiene algo que agregar? Bueno, vamos a pedirle a
Si no tiene algo que agregar, vamos a pedirle a Hugo que nos despida a todos y que terminamos con la actividad del día de hoy. La próxima semana terminamos con la cuarta sesión de tumores renales y con eso terminamos este apartado, ¿verdad? ¿Sí? Por favor, Hugo. Sí, buenas noches. Pues muchas gracias, doctor, por la clase. Realmente bastante informativa. Pues básicamente continuamos, ¿verdad?, con las actividades de este bimestre, siempre tomando las medidas de la teleeducación, ¿verdad?, a través de este medio. Y entonces, pues yo creo que ya todo se le dio la información del capítulo y pues vamos a estar trabajando en eso. Muchas gracias. Muchas gracias por... bueno, aquí estoy viendo que había algunas preguntas en el chat, ¿verdad? Nos dice Héctor, no sé si me escuchas, sí te escuché al final, de Jimmy, que no se escuchaba, pero no sé si al final me pudiste escuchar, Jimmy. También Sí, a mí. al final sí lo puedo escuchar bien. Ok. También Mirza, pues no tiene micrófono para comunicarse. Bueno, está bien, Mirza, no hay problema. Y dice Willy, como no hay un perfil específico para este carcinoma, se ha recomendado ponerse más a la localización macro de inmunohistoquímica. Pues sí, realmente estos tumores, pues, nosotros no lo vamos a poder hacer todas esas translocaciones y todo lo que son para fines de estudio, ¿verdad? Más que realmente nuestra función es hacer un diagnóstico lo mejor que podamos. Para eso nos tenemos que apoyar en inmunohistoquímica, definitivamente, con los anticuerpos que tengamos, ¿va? Citocreatina 7, citocreatina 20, citocreatina 34 beta de 12, ¿verdad? CD10, bimentina, y obviamente para los carcinomas que pueden tener características metastásicas, pues el que parece tiroides, TTF1 y tiroglobulina, ¿verdad? Y con eso Y aquí Pablo también nos dice, se recuerda, doctor, que el año pasado vimos sí, me recuerdo, y vamos a tener una pequeña sesión que la vamos a hacer al final de la otra actividad, y yo creo que este caso va a ser bastante ilustrativo. Lo tengo aquí para que lo podamos compartir cuando tengamos la próxima clase, que es la última. Vamos a tener esto. Muchísimas gracias. Ya Hugo nos despidió y entonces les deseo una feliz noche. Y recuerden estudiar, por favor, el capítulo número 25. El examen está programado para el 29 de mayo. Si ustedes, para poder ya tener una zona, ¿verdad? Entonces, el tema va a ser vejiga urinaria. Y después de la última clase que vamos a tener, pues vamos a principiar ya a estudiar lo que es vejiga urinaria, ¿verdad? Que es otro tema. El capítulo de Rosay es bastante corto, tiene aproximadamente unas 10 páginas, perdón, 10 hojas, o sea, 20 páginas. Es muy corto, así que lo pueden leer en una noche si quieren, ¿verdad? Entonces, pero eso se va a examinar el día 29, la comprobación de lectura. Y estas clases se van a examinar, pues, obviamente, al final del bimestre, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias, que estén muy bien y les deseo una feliz noche. Y cuídense mucho y cuidémonos todos. Espero que salgamos pronto de esto, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Feliz tarde.